Hola, hola, Dios les bendiga. Gracias por acompañarme una semana más con estos devocionales. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Señor, te damos gracias por permitirnos estar delante de tu presencia. Gracias porque siempre estás con cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndote que seas tú, Señor, hablando nuestra vida, seas tú ministrando nuestro corazón, que podamos recibir tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes un pequeño devocional que lo he titulado Huir. Y para ello les voy a pedir a que me acompañen a darle lectura en Jonás capítulo 1 versículo 3, que dice de la siguiente manera. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, pues yo creo que la mayoría de las personas nos conocemos esta historia de Jonás, que yo creo que muchos desde pequeños hemos escuchado de aquel hombre que desobedeció a Dios y huyó y dice que vino un gran pez y se lo comió. Yo pienso que todos conocemos la historia. Si no es así, bueno, pues les recomiendo que lean Jonás. La historia está muy padre, la verdad es una de las historias que a mí me gustan mucho. Y por suerte, yo sé que muchas veces no les gusta a la gente leer, pero Jonás tiene bien poquitos capítulos, así que es una historia que van a poder leerla rápido y yo sé que va a tener una muy buena enseñanza para cada uno de ustedes. Pero para aquellos que no conozcan la historia, más o menos les voy a dar un pequeño resumen. Relata la vida de Jonás, que Dios le había encomendado que fuera a cierta ciudad y Jonás no quiso ir. Más sin embargo dice que Jonás no, como que él no se rebeló contra Dios y dijo, sabes que no, y lo que él hizo se le hizo fácil y fue huir. Dice que huyó de la presencia de Dios, pero sabemos que Dios está en todo lugar, entonces para Dios no hay imposibles, Dios sabe dónde nos encontramos cada uno de nosotros. Entonces dice la historia que Jonás huyó a una ciudad que era llamada Tarsis, pero mientras estaba Jonás allí en el barco con aquellas personas que lo iban a llevar hasta aquel lugar, dice que empezó a ponerse como que el mar muy bravo y empezaron cada uno a arrojar cosas y decían, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces Jonás les dice, pues es que es mi culpa, láncenme al mar y se va a calmar todo. Entonces nos relata la historia que lanzaron a Jonás al mar y Dios ya tenía preparado un gran pez. Y ese gran pez, lo que a mí me sorprende fue que dice que ese gran pez que se lo comió. Entonces dice que Jonás estuvo en el vientre del pez por algunos días y ya después, pues ya que Jonás oró y todo, que se arrepintió, pues el pez lo fue y lo escupió a la tierra a la que Dios quería que fuera para que fuera a cumplir con el propósito que Dios le había llamado. Entonces es una historia muy bonita porque nos enseña la importancia de obedecer a Dios, porque cuando no obedecemos, pues vienen graves consecuencias. Y por eso le he puesto por título Huir, porque muchas veces nos pasa a nosotros como seres humanos lo mismo que a lo mejor y no nos va a pasar el decir de que no, pues me voy y me va a comer un gran pez. O sea, no precisamente se trata de eso, pero lo que sí nos puede pasar es de que vienen consecuencias malas a causa de nuestra desobediencia. Sabemos de que tenemos libre albedrío, claro que sí. Dios nos ha dado esa capacidad de poder tomar nosotros nuestras decisiones, pero tristemente por cada cosa que nosotros hagamos hay una consecuencia. Un ejemplo, si nosotros hacemos cosas buenas, el resultado de eso nos va a traer cosas buenas. ¿Por qué? Porque al que hace cosas buenas, la tiene como consecuencia también un resultado bueno. Pero al que hace las cosas malas, pues su resultado son consecuencias malas. Entonces, muchas veces nosotros como personas e inclusive como cristianos, tomamos también el mismo comportamiento de Jonás, de decir, bueno, pues es que a nosotros Dios nos ordena algo, inclusive a lo mejor nuestra familia, pero nosotros decimos no. ¿Y qué es lo que hacemos? Que hacemos las cosas a nuestra voluntad. Pero si algo nosotros tenemos que aprender es de que las cosas no son a nuestra manera, que las cosas no son como yo quiera, sino que es como Dios lo quiera, como Dios lo vea mejor, porque hay que recordar que todos nosotros tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios, porque es Dios quien nos permite tener vida, quien nos permite tener salud. Y si a Dios le place darnos una orden es porque Dios tiene un propósito que cumplir. Y a lo mejor muchas veces no nos va a gustar lo que Dios nos encomiende, mas sin embargo nosotros tenemos que obedecer a Dios en todo
lo que Él nos pida y tenemos que obedecerle. ¿Para qué? Pues para sabiendo que si nosotros lo obedecemos, vamos a obtener un buen resultado delante de Dios. Mas, sin embargo, si nosotros lo desobedecemos, pues tristemente vendrá una consecuencia. Y como les digo, no específicamente que venga un gran pez y nos coma, ¿verdad? Claro que no. Yo creo que a lo mejor si uno anda ahí por ahí en el mar, bueno, esa es otra historia, Dios lo puede hacer. Pero lo que sí puede pasar es de que pueden haber consecuencias graves en nuestra vida. Muchas veces uno piensa de que por pasar la voluntad de Dios en vano, pues no pasa nada. Pero realmente, o sea, sí pasa, vienen graves consecuencias, porque muchas veces puede pasar de que vienen supongamos, o sea, muerte espiritual en la vida de la persona. Y realmente cuando pasa eso, pues, o sea, nosotros como cristianos prácticamente lo perdemos todo, porque cuando una persona pierde el temor a Dios, es muy difícil que se levante. Entonces yo pienso que por eso Dios nos muestra a través de su palabra la importancia de que nosotros seamos obedientes y de que no nos conformemos con el huir, de pensar de que huyendo podemos nosotros estar bien, que podemos pasar desapercibidos, perdón. Pero no es así. O sea, cuando nosotros huimos, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Estamos haciendo lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que cada día nos ayude a poder obedecerle, que aunque las cosas parezcan no agradarnos, que nosotros podamos estar confiados en Dios, sabiendo que Dios tiene un propósito y un plan que cumplir. Así que pues la enseñanza de día de hoy es esa, de que no nos conformemos con huir, porque al huir vienen consecuencias, que tomemos la decisión de poder obedecer desde el primer momento. Así que, ¿qué les parece si finalizamos con una oración? Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de poder estar delante de tu presencia. Te damos gracias por este tiempo que nos permites escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas que debemos de obedecerte, que debemos de ser fieles a ti. Pedimos que nos perdones si en algo te hemos fallado, si hemos intentado huir, Señor. Pedimos que nos ayudes a poder permanecer en tu camino, que podamos permanecer firmes, fieles delante de tu presencia. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, nuestra familia, pidiéndote que seas tú quien tome el control total y que seas tú obrando conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues gracias por acompañarme una semana más. Nos vemos la próxima semana en el siguiente devocional. Y les recuerdo que ya están disponibles los podcasts, tanto en Spotify como en Google Podcast. Pueden encontrarlos como ACHV Podcast. De igual manera, aquí les voy a dejar una pantallita. No he podido subir el video, pero espero poderlo subir esta semana. Y una disculpa por no subir devocional ayer, no tuve oportunidad de grabarlo. Por eso es que apenas lo están viendo hoy. Gracias por acompañarme y nos vemos la próxima. Bendiciones.